Leemos en Lucas 1, 67 a 77, los que entendemos cuál es realmente el espíritu de esta natividad. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, el padre de Juan Bautista, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aunque no éramos pueblo y tampoco Israel era un verdadero pueblo, porque estaba sin la redención de Jesucristo todavía, pues el Señor nos ha hecho pueblo suyo, y lo hizo antes incluso de concebirnos. Ya todo estaba consumado. Como le dice a Jeremías: antes, yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Así que nos ha redimido, nos ha rescatado, ha pagado el precio, el rescate del derecho legal que tenía Satanás sobre nosotros como pago del pecado, la muerte eterna. Y Jesucristo nos ha rescatado, bendito sea su nombre. Y esto es lo que es importante para lo que vino. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Está hablando de Jesús, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Sí. Yo muchas veces pienso cómo Jesús profetizó sobre nosotros cuando oraba en Juan 17:1, aquellos que habíamos de creer, que todavía no creíamos ni éramos, salvo en la mente, en el corazón de Dios. Y algunas veces, cuando leo profecías de los profetas y de los apóstoles, me veo ahí. Estaban profetizando sobre nosotros. Y hemos recibido los cumplimientos proféticos. Así que hablaron de nosotros, y lo que experimentaron fue unas señales para advertirnos de lo que pues también nosotros experimentamos ahora. Salvación de nuestros enemigos. Esta es una importante profecía que se ha cumplido y que se está manifestando y se va a completar en este año 2026. Con toda fe y confianza, lo espero. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, incluso de los enemigos que vayan apareciendo y sumándose a las hordas diabólicas. La salvación ya está hecha por Cristo Jesús, tanto en este año que viene como en el resto de nuestra vida terrenal. Ya hemos sido salvados de todos esos enemigos. Amén. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Y eso es lo que estamos haciendo. El enemigo nos ha querido atemorizar estos años con sus ataques de calumnias y persecuciones, pero no lo ha conseguido. Sin temor le hemos servido. Sí, pues cansados a veces, un poco, pues, ¿cómo decirte?, entristecidos, pero le hemos servido. Le hemos servido con alegría, con gozo, a pesar de todo. En este año le hemos servido. Tú lo sabes. Y yo conozco que a muchos de vosotros que le habéis servido como yo. A otros, pues, aunque no tengo la certeza, sé que también puedo decir que le habéis servido. Sin miedo. Sin temor le serviremos, dilo. Sin temor le seguiremos sirviendo hasta el fin.
Nada nos hará concebir temor, miedo, nada. Porque en todas las situaciones, por muy difíciles que sean, Él nos manifiesta su presencia. Él precisamente nos conforta. Ahí, en esas situaciones, es cuando más manifiesta su gracia, para que no caigamos en tentación. Y el miedo es una tentación repugnante y fatídica. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Sí, eso es lo que queremos. Le hemos servido deseando ser santos y justos hasta hoy, desde que nos cambió el corazón. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Y eso es lo que haremos por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Amén. En santidad y en justicia. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y Él ya vino y preparó todos los caminos. Él es el camino. Él ya nos ha preparado todo el recorrido de nuestra peregrinación en este mundo. Ya lo tiene preparado. Y no se equivoca. ¿Y qué es lo que ha preparado en el camino que hemos de recorrer? Pues lo que ha preparado es gracia sobre gracia. Abundante gracia, misericordia y poder para vencer. Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así que hemos podido experimentar esta natividad desde que conocemos a Jesús. Y cada día la experimentamos. Queridos hermanos, decía la primera ministra Meloni, este año 2025 ha sido muy malo, pero el 2026 va a ser mucho peor. Y efectivamente para muchos va a ser mucho peor, pero para otros, los que estamos en Cristo, va a ser mucho mejor. No lo dudes. El Señor no va nunca peor. Para sus hijos, para sus fieles. Va de triunfo en triunfo, nos lleva. Y dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Luego, pues, el Eclesiastés dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. En este año que viene, pues muchos morirán. Y muchos morirán para desgracia eterna. Pero algunos no morirán espiritualmente, morirán físicamente, pero para gloria y descanso de sus obras y de los sufrimientos, para vida eterna. Así que hay diferentes maneras de ver cómo se producen los cambios, porque la muerte sí que es un cambio definitivo. El lema de esta enseñanza de hoy es muchos cambios. Vamos a ver muchos cambios. Y unos cambios que vamos a ver es a personas que mueren. Y que mueren por no haber querido recuperar el temor de Dios. Y Dios dice, basta, para que no estorben, para que no sigan perjudicando a otros con su mal testimonio. Arranca la viña, porque no da buen fruto. Y algunos van a experimentar eso. Es más, yo creo que van a ser más de los que van muriendo cada año. ¿Por qué? Porque el Señor
ya no quiere contemplaciones. Está acelerando su juicio, su bendición y su maldición, su gracia y su desgracia. Y bueno, pues muchos niños van a morir incluso en el vientre de su madre y otros de hambre, pero se los va a llevar al cielo. Ahora, malditos aquellos que participan en matar a los niños en los vientres de sus madres. Tanto las propias madres como los que participan. Y aquellos que siguen proclamando que el aborto es un derecho. ¡Ay! Van a cosechar graves consecuencias, porque Dios es Dios de vida, de vivos y no de muertos. Y en ninguna manera va a quedar sin castigo el criminal si no se arrepiente. Y qué triste que muchos, la mayoría, no se van a arrepentir y van a sufrir las graves consecuencias, los cambios terribles que experimentan las mujeres que abortan, los callan, los ocultan. Pero los que conocemos, tantas personas, mujeres que han abortado, hemos visto lo que han sufrido de culpa, de vacío en sus entrañas, de remordimientos, y hemos visto la gran bendición de Dios de cómo ha restaurado mujeres que han sufrido eso con el perdón de Cristo y han superado y han sido sanadas de esa atrocidad que cometieron, como hemos sido sanados todos los que hemos recibido a Jesús de las diferentes atrocidades que hicimos. Queridos hermanos, tiempos de cambios. Es tiempo de nacer también y vamos a tener, pues, muchos bebés. Sí, yo espero tener ya este año otros 3 bisnietos. Imagínate, pero eso yo solo. ¿Para qué vamos a hablar de los muchos niños por todos los lados? Bendito sea Dios, cada vez más nacimientos. Pero te digo una cosa, vamos a tener también muchos nacimientos espirituales. Pero muchos más que los que hemos experimentado. Los partos espirituales que hemos tenido en el 2025 se van a incrementar en el 2026, con toda certeza, porque ese es el plan de Dios. ¡Aleluya! Bueno, pues el tiempo que hay que recorrer puede ser para bendición o para maldición. Y también es tiempo de que algunos que caminan bien tropiecen, porque dejan de velar y de orar y caigan en desgracia. Es tiempo para que algunos que tropezaron, cayeron y que pues han sufrido las consecuencias sean restaurados. ¿Te imaginas qué cambios más diferentes? Si el justo pecare, morirá por su pecado. Somos atalayas. Velemos y oremos. Y el atalaya puede pecar de no tocar la trompeta ante su mujer o ante sus hijos o ante cualquiera que vea en peligro y no toca la trompeta y omite las palabras de exhortación, de amonestación y de justicia. Ese atalaya, cuidado, porque está pecando y puede causar que ese alma que podría haberse arrepentido y recibido el perdón se muera sin obtenerlo. ¡Qué gran responsabilidad, siervos de Dios! Y por eso algunos caerán. Es triste, pero son cambios muy dramáticos en algunos casos, pero cambios de bendición, porque algunos serán restaurados, algunos que han perdido la gracia, la unción, la autoridad, el ministerio, serán restaurados para que el Señor los renueve en la unción, la autoridad y la gracia
de Dios en Cristo Jesús. Año de renovación en 2026 es el lema que tenemos. Amén. Así que, pues podemos seguir hablando de cuántos cambios se van a producir, ¿no? En este año que viene, ¿no? Y pues algunos países van a experimentar cambios terribles. Sí, como dice Meloni. Y van a ser cambios para que pueda, pues, llegar la salvación a muchos que al experimentar el juicio, la disciplina y la vara de Dios, pues digan: Dios mío, perdónanos. Sí, hay una ley universal que la reconocen todos, los científicos, filósofos y todos, que lo que siembras, cosechas. Lo que los países, los gobiernos, las personas, las instituciones, quien sea, hayan sembrado en el 2025, van a cosecharlo en aumento el 2026. Si no hay una intervención de aquel que rompe toda maldición, que es Jesucristo, mediante la confesión y el perdón. Si no lo hay, pues la cosecha es inevitable y será además en aumento del mal que se ha hecho. Mayor mal se recibe. Aleluya. Colosenses 3, 23 a 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ramón y yo tenemos nuestro programa que está aquí, gracias hermano por estar aquí, pero tú y tu esposa, pero hemos pues de alguna manera disfrutado con ver cómo Dios nos ha usado para dar mensajes proféticos que se han ido cumpliendo, ¿no? Y podemos seguir profetizando esto. Esto es una profecía. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pero el que hace el bien, el que obra por amor, pues recibirá la recompensa. Aunque no lo haga para recibir recompensa, pero recibirá, cosechará la bendición del bien que ha hecho. Y bueno, pues tengo unos versículos proféticos para algunos países, para no pocos países, para muchos. Y podemos leer en Isaías 28, 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Dios va a poner la plomada y el nivel para diagnosticar la balanza de la justicia. Y cuando alguien es hallado falto, igual que el rey babilónico, pues vendrá el dedo de Dios y dirá: Mene, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado en balanza y no has sido hallado justo. Hoy tu reino será quitado de ti. Y ese día murió. Hoy
La autoridad de Dios puede ser quitada de ti, dice. Quiere decir, la gracia de Dios puede ser quitada. O la autoridad política que ostentas vergonzosamente será quitada. Y eso vamos a verlo. Vamos a verlo. Esas palabras de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, vamos a ver cómo se cumplen en políticos, gobernantes, completamente dirigidos por el espíritu del anticristo, por el nuevo orden mundial. Seguimos leyendo. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Va a caer granizo muy fuerte este año, porque será un aviso del gran juicio que Dios hará con granizo de 23 kilos de peso cada granizo, cuando manifiestes su ira y purifique. Una de las maneras que he comprendido que Dios usará para derribar todos los escondrijos satánicos, los ídolos y las cuevas religiosas, hipócritas, idolátricas y perversas, es el granizo. El granizo, ¿te imaginas? 23 kilos, una piedra de granizo. Y millones de piedras cayendo, arrasan con todo. Y quiero deciros con toda certeza, pensad esto, que todo lo que Dios permite y hace es direccional. El bien es direccional. No va el bien al impío. No. El mal es direccional. Y el bien lo manda Dios al justo, al que ha recibido la justificación en Cristo Jesús y quiere vivir en justicia. Y el mal es direccional. Es que es certero. Es la gobernanza, la gobernabilidad de Dios, cómo dirige su justicia. Y entonces es selectivo. Dios es selectivo. Y además, en distintas proporciones. Algunos recibirán más mal que otros y algunos recibirán más bien que otros. Pero eso todo lo gobierna Dios, sin ninguna duda. Y vendrá granizo fuerte. Estoy pensando en Nueva York. Va a recibir catástrofes. Va a recibir catástrofes. Yo recuerdo en un culto en Barcelona, era el 9 de septiembre, me parece que del 2000 o 2001 sería, que según estoy predicando sobre la palabra profética me viene un mensaje en lenguas y luego me viene la interpretación. En estos próximos días habrá un desastre terrible en Estados Unidos, que cambiará todo, toda la historia. 2 días después cayeron las Torres Gemelas. Hermanos, vienen desastres direccionales de Dios. Y Nueva York es hoy la capital del reino de Satanás en el mundo. Y bueno, estoy convencido de que recibirá juicios de atentados. Además, no es tan difícil profetizarlo cuando resulta que el alcalde de Nueva York es un musulmán y que, bueno, pues va a simpatizar con la yihad como debe de hacer para honrar al Corán. Hermanos, inundaciones que quitan todos los escondrijos. No hay escondrijo para el agua. Tampoco lo hay para el agua divina, el agua de la vida.
que purifica cualquier escondrijo de nuestra alma e incluso nos limpia de los pecados que nos son ocultos. El agua de la vida. Pero el agua H2O, que está arrasando y arrasando sin parar, en muchísimos países, va a seguir inundando los escondrijos, las cuevas, los escondites de los perversos, de los que se empeñan en hacer el mal. Así que inundaciones, granizo, selectivo todo. No voy a hablar de especificar porque, hay países muy concretos que van a recibir el daño por causa de que no se arrepienten, sino que se empeñan en seguir siendo anticristos, antidios, y en seguir regodeándose en el mal del diablo. Isaías 45:8. Isaías 45:8. Aleluya. Hemos leído Isaías 27, ¿no? Isaías 28, 17. Pues ahora Isaías 45:8. Fíjate. Profecía direccional de juicio de Dios. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Yahvé lo he creado. La tierra se va a abrir. ¿Eso qué significa? Terremotos y erupciones volcánicas. Se abren los montes. Vamos a ver un aumento considerable de terremotos y de erupciones volcánicas terribles. ¿Por qué? Porque Dios dice que quiere hacer justicia. No va a dejar al impío que se crea inmune y que pueda seguir haciendo el mal impunemente. Y bueno, pues, sin embargo, podemos nosotros proclamar lo que dice Proverbios 11, 17 a 21. Y proclamamos 17:11. El rebelde no busca el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Mensajero cruel, ¿me imaginas? Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Queridos hermanos, eso es el 17. He dicho Proverbios 11, pero bueno, está bien porque encaja perfectamente, pero es Proverbios 11, 17. A su alma hace el bien el hombre misericordioso. Cuando estamos siendo instrumentos de Dios para manifestar su misericordia, nos estamos bendiciendo de una forma que no entendemos, pero lo notamos. Lo notamos. Cómo crece el gozo, la satisfacción de ser instrumentos de la justicia. Así que son cambios que produce. El mal produce cambios fatídicos, el bien produce cambios divinos. A su alma hace el bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. No puede dormir, no le deja la culpa al remordimiento. El odio le come el alma, la envidia le corroe. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Esto es profecía. Tendremos galardón firme porque estamos sembrando la justicia. No hemos parado de sembrar la justicia. Sí,
en todos los lugares donde el Señor nos lleva. Nuestro anhelo es buscar el reino de Dios y su justicia, especialmente al huérfano y a la viuda, y lo estamos haciendo por la gracia de Dios. ¿Habrá galardón? Claro que sí. Y auguro, por tanto, premios importantes para nuestro ministerio, reconocimientos. Sí, podrían ser que empiecen este año 2026, puede ser, lo creo. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano. A veces parece que se tarda. Una de mis oraciones, Señor, haznos justicia pronto, no te tardes, por favor, conforme a tu promesa de la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero, aunque parezca que se tarda, nos hará justicia y nos librará, y nos irá librando. Y me agarro a la profecía de Zacarías 9 de cómo el que quedó preso en la cisterna fue liberado y los encarcelados fueron liberados. Sí, el rey había encarcelado a los que no aceptaban las profecías de los falsos profetas. Y pues sé que viene liberación. Ya hemos visto la señal. Han liberado ya, no sé, a uno todavía nada más, una hermana en Argentina. Vamos a ver la liberación total. Pero también vamos a ver la liberación de las victorias, de los juicios que están actuando contra nosotros. Lo vamos a ver este año, bendito. Son cambios gloriosos, porque es promesa de Dios con sus palabras proféticas. Sí. Y bueno, en este año 2026 vamos a ver elecciones. Vimos las elecciones en Extremadura. Yo me gocé porque oré, Señor, que no tenga la mayoría absoluta el PP, porque no. Es un pepón y no es de fiar con mayoría absoluta. Y no quiso aceptar las condiciones para gobernar del partido Vox, que podía haberlas aceptado y no haber hecho hacer elecciones. Gastaron 7 millones de euros en las elecciones. ¿Y sabes cuál es la conclusión? No quieres caldo, 2 tazas. Resulta que el resultado es que ahora Vox es el doble de fuerte y no va a tener más remedio que negociar. Y por tanto, pues es un gozo ver que Dios responde. Y va a haber elecciones ahora en febrero, si Dios quiere, me parece que es el 8 de febrero en Aragón. Y yo estoy convencido de que allí no será 2 tazas, sino 3. 3 tazas. Aparte de del fracaso total del Partido Socialista, porque la representante Doña Alegría no tiene nada de lo que es alegre. No sabe lo que significa su nombre. Y es terrible cómo ha abusado el Partido Socialista y va a recibir una masacre tremenda. Pero el PP, que también pudo gobernar con el apoyo de Vox, pero no aceptó y convocó elecciones, pues va a tener 3 tazas. Porque yo conozco a ese hombre del PP y no quiero hablar mal de él, que Dios tenga misericordia de él, como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero no tiene de ninguna manera. Primero, no tiene la gracia de Dios para llegar a la mayoría absoluta y gobernar. Sería un desastre. Y por eso, oremos para que el Señor siga repartiendo justicia.
y le dé taza al que hay que darle, o tazón. Amén. Y luego pues tendremos las elecciones de Andalucía, que creo que son el 19 de junio, y pues espero también que allí el Señor haga justicia y quite esa mayoría absoluta. No es buena. La mayoría absoluta solo la puede tener Cristo. Y aquellos que estén en Cristo podrían gobernar con mayoría absoluta en la justicia y la sabiduría de Dios. Pero los demás, mejor que no. Mejor que no. Por tanto, qué bueno que en Andalucía también haya lo que se llama un equilibrio, porque siempre con la extrema derecha, yo no estoy afiliado a vos, pero siempre con la extrema derecha, y resulta que los principios y valores que representa Vox son los mismos desde el principio, desde que empezó, y en toda España son los mismos. Y a ver quién los discute. No los quieren discutir, simplemente quieren acusar sin razonar. Y resulta que algunos de esos principios que se les reprochaba, llamándoles, pues eso, racistas, etcétera, ahora los están aceptando muchos países en Europa y también el PP. Así que justicia, que este año 2026 sea un año de verdadera justicia de Dios. Amén. Y también en Castilla, pues en Castilla y León, el 15 de marzo, elecciones. Es lo mismo, más de lo mismo. Resulta que cuando gobiernan el PP con Vox, pues derogan la memoria histórica, le bajan las prebendas a los sindicatos al 50% de lo que recibían y hacen cambios positivos. Pero, como incumplen su pacto de gobierno, pues Vox se retira. Y vuelven otra vez a cambiar lo que habían pactado de regeneración y volver a lo antiguo, la memoria histórica, LGTBI y JKHZ. Esto es terrible. Justicia. Invocamos justicia para este año 2026. Amén. Así que bueno, habrá elecciones también en muchos países, elecciones generales, y son importantes sobre todo las que se produzcan pues en Suecia, en septiembre, en Israel, en octubre, probablemente en Hungría, en abril, en Brasil, el 4 de octubre. Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia de Brasil y que no vuelva a ganar, ni pueda haber fraude electoral. En Haití, en agosto, en Colombia, el 31 de mayo, fíjate tú, bueno, y un montón de países más que no voy a mencionar, porque si no, pero que oremos por estas elecciones para que haya cambios positivos que puedan mejorar las posibilidades de pescar hombres, de predicar el Evangelio, al cual quieren asfixiar totalmente en estos países. Totalmente. Esa es una de las consignas de los gobiernos comunistas y socialistas y bueno, eliminar el Evangelio y proclamar Babilón, Babilón. Sí, queridos hermanos, dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y es una afrenta lo que está sucediendo con Colombia, ese país tan precioso. Es una afrenta horrible. Estuve el año pasado ya y me quedé horrorizado. La gente con miedo para salir por las calles. Un bajón económico. Y aquí hay colombianos. ¿Cuántos colombianos hay aquí?
1, fíjate, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, ustedes saben. Y oremos para que haya un cambio positivo en ese país. Porque, vamos, si la izquierda consigue perpetuarse en el gobierno, y para lo cual no tendrá ni el más mínimo escrúpulo de hacer todo lo que sea, porque el presidente, ¿quién es? Era un guerrillero comunista que ha matado a muchas personas y ha dirigido un ejército de asesinos. Ese es el presidente. Vamos a decirlo claro. Y oremos para que realmente se remate la situación de Venezuela. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Levanten la mano. Fíjense, 1, 2, hay 3 por lo menos, he visto. ¿Ves? Que se remate la situación. Y que haya un cambio positivo en Venezuela para que corra el Evangelio. Y muchos venezolanos reciban a Cristo Jesús. Y muchos venezolanos que se creen salvos porque son religiosos, pues realmente sean liberados de la hipocresía religiosa. Porque ninguna religión salva. Y experimenten la presencia de Cristo en sus vidas. Queridos hermanos, aleluya. No pasará por alto la injusticia, pero nosotros podemos decir en 1 de Juan 3, 7 a 11, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, pero fíjate tú. El que practica el pecado es del diablo. Y es esclavo del diablo y del pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que aquellos que siguen atados a pecados, es año de libertad si quieren, y si no, pueden cosechar juicios de Dios. Deja que Dios haga un cambio en tu vida. Y si hay algún pecado del cual estás atado, pues deja que te libere. Arrepiéntete de todo corazón y experimenta el cambio de ser libre, verdaderamente libre. Amén. De todos los pecados, porque ¿qué más da ser esclavo con 10 cadenas que con una sola? El esclavo no permanece en la casa para siempre. Y algunos que persisten en pecar después de haber escuchado el aviso de Dios, son echados fuera. Muchos en este año que viene también serán vomitados de la boca de Jesús. Porque pecan de tibieza. Porque pecan de egoísmo. De pereza. Pero hay otros pecados también. Y yo ya comprendo que muchos no se van del ministerio, los echa el Señor de la casa, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre. Así que veremos cambios de personas que empezarán a decir: he perdido la visión y me voy a cuidar a mis padres, me voy a qué sé yo qué, lo que hemos visto. Y es porque no han sido verdaderamente libres de su peor enemigo, que es su propio corazón. Y siguen ahí,
teniendo sus proyectos. Quema todos tus proyectos este año antes de que termine y di: Señor, yo quiero ser tu proyecto totalmente. Solo lo que tú quieras. Eso será bueno para mí. Renuncio a cualquier proyecto mío. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No podemos pecar porque odiamos, aborrecemos el pecado, cometemos errores, pero no, eso diríamos que no son pecados adrede. Un pecado realmente para ser valorado delante de Dios como maldad tiene que participar la voluntad, el desearlo, el querer pecar. Y no queremos. ¿Cuántos de aquí que no quieren pecar? Levanta tu mano al cielo y di: yo no quiero ofenderte, mi Dios. No quiero. Y si me equivoco porque cometo errores, claro que sí, no serán voluntarios, porque cada día te pido que no me metas en tentación. Cada día te pido que pueda yo agradarte, honrarte, respetarte. Aleluya. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. Una de las grandes bendiciones que podemos ver en nuestro ministerio en todos los países es qué amor tan grande hay entre nosotros. Pero eso tiene que crecer, porque todo lo que no crece se estanca y acaba decreciendo. Tenemos que crecer en amarnos unos a otros. Tenemos que experimentar una mejora constante en la fe y en el amor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Queridos hermanos, Proverbio 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Escúchame bien, es una profecía. Hay que mirar la palabra de Dios como profecías por todos los lados. Hallaremos la justicia y la honra, porque hemos seguido la misericordia y la justicia. Es que no lo entendemos. Podemos profetizar con certeza conforme a este proverbio, que hallaremos la justicia de Dios y la honra de Dios. Porque al que me sirve, mi Padre le honrará. No tenemos la honra del mundo, no tenemos ni la queremos, no tenemos la honra de los políticos, de los gobiernos, pero sí la honra de Dios. Porque le servimos buscando su reino y su justicia. Sí, tuvimos el día 28, la Vigilia Unida Cristiana, delante del Palacio de Justicia de Alcalá de Henares. 2 horas allí arrodillándonos. Claro, al principio llegamos y no había nadie, gente, solo nosotros allá. De bueno, qué bien. Alguno por ahí que aparecía despistado. Aunque estoy seguro que algún fruto hubo, porque se nos presentaron personas diciendo que querían, que se quedaron impactados y querían entrar en nuestra congregación, etc. Pero la conclusión que sacamos, y lo hablamos Ramón y yo, es que ministramos al Señor. Pudimos realmente ministrar al Señor, como si fuera solo a Él. Y eso es lo que más le agrada. Como cuando tú y yo oramos en el aposento alto a solas. Ministrarle al Señor. Como un hijo, pues habla con su papá. Y su papá se siente gozoso de que le cuenta y abre su corazón y que le escucha.
Pero, además de eso, sacamos la conclusión de que lo hicimos delante del Palacio de Justicia para declarar la justicia de Dios, el nombre de Yahweh es que nos dio justicia nuestra, y romper todas las injusticias de los gobernantes que están haciendo contra nosotros. Así que ahí, en esa vigilia, tuvimos lo que profetizamos hoy. Año de justicia y de honra y de restauración para nosotros, para nuestros hermanos de Argentina y de todos los países en donde están. Y vencedores de los juicios que están por venir. Sí, ha sido un año de muchas pruebas el 2025, con calumnias, juicios e incluso encarcelamientos. Pero para nosotros que vivimos la vida de Cristo, queriendo, pues, honrar a Dios, servir a Dios y obedecerle con el amor de Cristo, podemos profetizar Salmo 85, del 8 al 13. Unos versículos más antes de terminar. Salmo 85. A ver si lo encuentro. 85, del 8 al 13. Escucharé lo que hablará Yahvé Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, y a tu hermano paz, Shalom, verdadera paz, no como el mundo la da, villancicos, noche de paz, no sé qué, no sé cuál, paz en Ucrania, todo mentira, paz en Gaza, paz por aquí, paz por allá, pero no la hay. Pero la palabra de Dios que nos da a su pueblo, a los que somos parte de su pueblo, hablará paz, Shalom, y a sus santos, los que hemos sido santificados. Di paz, Shalom, paz. Dilo. Paz a ti, la paz de Cristo a ti y a tu familia. Aleluya. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nosotros experimentamos cómo se besan, se abrazan, la justicia y la paz. No hay paz sin justicia. Y no hay justicia sin la verdad. Así que se encontraron la misericordia y la verdad. Menos mal, porque la verdad es paga de muerte, también de vida eterna. Pero la misericordia es gracia y perdón a los que se arrepientan y que no reciban la muerte. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahvé dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Nuestra tierra, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro territorio, nuestro ministerio dará su fruto, abundante fruto. Vamos a tener mucha fruta. Mucha fruta, pero fruto del Espíritu Santo, además de frutos de árboles, porque estamos plantando árboles por muchos lugares de África, pero frutos del Espíritu Santo, que son los sobrenaturales, gloriosos, y que no hay precio ni manera de recibirlos. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino.
Él va a poner sus pasos por camino para que andemos en sus pasos. Una de las cosas que decimos cuando vamos a Israel, vamos a pisar las pisadas de Jesús, las huellas que dejó Jesús. Pues nuestra vida consiste en eso, en seguirle a Él. Que Él da pasos delante y nos abre el camino y nos abre las puertas y nos cierra ante los peligros. Hermanos, sí, 2026 profetizo que tendremos gran Orop, operación rescate oveja perdida. Muchas ovejas perdidas van a volver a los rediles. Lo he recibido en Ezequiel 34. Es una de mis oraciones diarias y de los hermanos que se reúnen conmigo ahí en la finca de Alcalá los lunes y martes, ¿no? Rescata, Señor, a las ovejas perdidas. Úsanos para rescatarlas. Te ruego que lo tomes como un llamamiento profético especial para 2026. Rescatar. ¿Cuántos miles y miles de prójimos, de semejantes, tienen ahí la huella que hemos puesto, la semilla del grano de trigo que murió y que resucitó, que es Cristo Jesús? Esa huella que es indeleble, el que ha pisado el remar no se le olvidará nunca. Y muchos anhelan volver. ¿Por qué? Porque lo están pasando fatal y lo van a pasar cada vez peor. Es verdad, esto se va a poner para el mundo y para los que no están en la gracia de Dios. Se va a poner fatal. Y eso será también la oportunidad para que muchos vuelvan a casa, hijos pródigos vuelvan arrepentidos de estar cuidando cerdos y pasando hambre de amor, de gozo, de paz. Y muchos descarriados, enzarzados, atrapados otra vez por las drogas, por el diablo, el mundo, van a ser rescatados. Ezequiel 34, 15 y 16. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida. ¿Cuántos familiares, hermanos, amigos, se han perdido? Eran ovejas del Señor y ahora son como cabras por los montes. Pues el Señor quiere buscarla y quiere usarte a ti y a mí. Proclamo un celo santo de Operación Orop para este año 2026. Operación Rescate Oveja Perdida. Toma nota y hazte una lista de algunas personas a las cuales vas a perseguir en oración todos los días. No hace falta muchas. 7 personas. Me gusta el 7. Persíguelas en oración y en WhatsApps. E incluso llamándoles por teléfono. Hablo con Paco hace un rato y me dice, estoy en el hospital con una hermana que estuvo en remar, que está enferma y que estoy orando por ella y también ayudándola con comida. Digo, qué bueno, Paco. ¿Cuántos están en los hospitales sufriendo las consecuencias de sus pecados? De haber salido de la gracia para haber ido a Jericó, han sido asaltados por los bandidos. Nosotros tenemos que ser los buenos samaritanos, o por lo menos parte de ese ejército de buenos samaritanos de Cristo, para ir a por ellos. Y profetizo que este año lo vamos a hacer y vamos a tener una gran cosecha. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada
y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. A la engordada, que no quiera adelgazar, desprendiéndose de lo que acumula injustamente. Vaya vara de Dios que le viene. Y vamos a ver a gordas. Y no hablo de gordas físicas, a ver si me entiendes, ni de gordos físicos. Hablo de gordos del alma. Tienen el alma gorda, mucha grasa, mucho prepucio, mucho egoísmo. Y aquellas que no quieran adelgazar, aquellas que no quieran mejorar, aquellas que no quieran experimentar el cambio bendito de la liberación, de la regeneración de Cristo, pues van a tener cambios muy tristes. Pero a las que rescate el Señor las apacentará con justicia. Y nosotros seremos los que usará Dios para hacer justicia con ellas. Y siempre con misericordia. Sí, unos versículos más antes de terminar. Vamos a ser este año 2026 reedificadores de ruinas. He comprendido que el Señor nos va a usar para reedificar ruinas, especialmente en Ucrania. Qué curioso. Pero ya sabemos que siempre la palabra de Dios abarca las dos áreas, lo físico y lo espiritual. Reedificar ruinas, edificios, para poderlos usar y alojar a multitud de desamparados. En Ucrania y en otros países, pero especialmente en Ucrania. Y lo he agarrado fuertemente como profecía de Isaías 61. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Sí, es impresionante cómo Dios nos va a usar en Ucrania para producir alimentos, porque es un país impresionante, con una de las tierras más fructíferas de Europa. Y tenemos terrenos ya que están en marcha y una granja, igual que nos está pasando en muchos países como en Uruguay, donde es algo fuera de serie lo que está haciendo el Señor en nuestras comunidades. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Qué te parece? Profecía. Las riquezas de las naciones. Tendremos riquezas de las naciones. Tendremos subvenciones, donaciones, herencias. Te lo digo. Tengo la certeza. Porque me agarro a la promesa profética. Dice vosotros, hombre, ¿y qué? ¿No estamos entre esos vosotros? Pues claro. ¿No estamos entre los sacerdotes de Yahvé? Pues claro. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿No te imaginas la honra que va a dar el Señor al ministerio en Ucrania? Va a ser impresionante. Porque fuimos los primeros que llegamos cuando empezó la guerra. Y el Señor nos está, bendiciendo y respaldando grandemente. Pero así en muchos otros países. Hermanos, esta es profecía direccional y yo me agarro a ella con toda mi alma. Doble honra
y perpetuo gozo. Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Esto me gusta, la descendencia de nuestros hijos serán conocidos entre las naciones. Sí, ya mis hijos están viajando a muchos países. Y van a viajar muchos más. Los hijos de los pastores serán instrumentos de Dios. Y puede ser también, por supuesto, que veamos cómo salen de misioneros. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. Eso es lo que van a reconocer que somos. ¿Qué es lo que crees que somos? Pero ¿qué pasa aquí? Somos linaje bendito de Dios. Dilo, somos linaje bendito de Dios. Hombre, no permitas que te apoque, que te amilane, que te ningunee el enemigo. En gran manera me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y bendito sea el nombre del Señor, que nos va a usar a nosotros como parte de esta manifestación de su justicia, de su reino, de su alabanza, de su gloria. Y por tanto podemos proclamar año 2026, Beraka, año de valle de bendiciones, renovación, Beraka, aleluya. Quiero por tanto terminar con la profecía de Salmo 24, 3 a 9. Yo ya lo miro todo proféticamente, pero con profecía direccional bien clara. Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién? Levanta la mano, yo quiero subir y espero por la gracia de Dios subir al monte de Sión, al lugar santísimo. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quiénes son esas puertas eternas? Nosotros somos puertas eternas porque a través de Cristo, la puerta que da la salvación, que está en nosotros, nosotros hacemos que entren por la puerta de Cristo al reino eterno. Y somos puertas eternas porque hemos recibido vida eterna. Alza tu cabeza, ponte de pie ahí conmigo y proclama, Beraka, proclama, puerta eterna, alza tu cabeza. Que no andes pusilánime. Vivamos con las cabezas bien altas, no por orgullo, sino por honra y gloria del que nos dice, alzad vuestras cabezas, puertas eternas. Padre, bendito Dios, levanta nuestra cabeza, y es Cristo Jesús nuestra cabeza. ¿Cómo no la vas a levantar? Álzanos, Padre,
reivindica, restaura, renueva. Oh, haz justicia. Fortalécenos, Padre, que podamos ver este año 2026, ver acá, valle de abundancia, de provisión, de gozo, de gloria santa. Bendice mis hermanos, Padre, y que estas puertas eternas puedan terminar este año con las cabezas bien altas, el corazón humillado, humilde, pero la cabeza, que es Cristo, tu cabeza, tiene que ser Cristo, es la cabeza. ¡Alza tu cabeza! Padre, alza nuestras cabezas y que terminemos este año con las cabezas bien altas. Y así empecemos el año que viene y vivamos bien alzados todo el tiempo, para gloria tuya. En el nombre de Jesús.